Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive of Our y le pertenece a Neisseria Meningitidis. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Natsuki Subaru capítulo 3. El flujo del tiempo y el conocimiento resumen. Anastasia no pretende ser un peón. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Subaru miró a Emilia antes de analizar el resto de la habitación. Quería llorar, pero no podía rendirse. Tenía que hacerlo y luego podría echarse la siesta más larga de su vida. Sabía que Emilia y Beatrice solo querían creerle, así que esperaba contar con su ayuda durante las negociaciones. Julius seguía fuera de combate, prácticamente durmiendo sobre su hombro. Anastasia y Meili no dejarían pasar nada sospechoso. Les caía bien, sí, pero no lo suficiente como para ignorar cualquier inconsistencia. Ram se había mostrado inusualmente antagónica desde que Emilia le habló de los libros. Sería una ficha impredecible en las negociaciones. Subaru realizó su primer movimiento y rezó a todas las divinidades que conocía para que le dieran fuerza para continuar. Lo siento. Planeaba contártelo algún día, pero me daba miedo, no pensaba decir nada, pero Dios mío, tenía miedo. Continúa. Emilia asintió para animarlo a seguir hablando. Estaba lista para saber la verdad. Tengo un poder secreto. Más bien una maldición, si he de ser sincero. Tragó saliva, iba a hacer un movimiento audaz. Puedo volver de entre los muertos, ahí lo dijo. Ahora tenía que ver cómo reaccionarían. Sé como la bendición del Fénix de Reinhard. ¿Tienes una bendición tan macabra? Emilia no podía creer lo que oía. ¿Por qué no se lo había dicho antes? Si Dios bendiga a Emilia. Subaru quería besarla. Sí sabía que lo que decía la estaba destrozando, pero quería besarla de todos modos. Era horrible, pero que ella creyera en la bendición del regreso de la muerte era mejor que saber de su maldición del regreso por la muerte. Y, qué bendición tan poderosa en manos de un hombre. Anastasia le dio vueltas a la idea. Significaría que la usaste 45 veces en tu vida. Eso da un promedio de 2 muertes y media al año. Eso sonaba terrible. Vives una vida peligrosa, señor. Natsuki Subaru, la mayoría de los hombres hacen todo lo posible por morir solo una vez. Una vida realmente peligrosa. Meili se quedó atónita con la revelación. Significaba que podría haberlo empujado por esas malditas escaleras y él habría sobrevivido. Maldita sea. Habría estado en problemas. Beatrice no estaba convencida. Quería creerle a su Subaru, a su contratista, a su amigo, no, incluso a su hermano, pero no tenía sentido. Tienes una bendición, de hecho. Sabía que él no podía. Sabía del miasma que lo rodeaba, sabía de su conexión con la bruja. Uno no podía ser bendecido tanto por lo divino como por la bruja. Quería llorar, sí. Temía la reacción de Beatrice. Si alguien podía saber que la naturaleza de su poder no podía ser una bendición, esa sería ella. Una bendición, Beako. La miró intensamente. Esperaba que el vínculo que compartían fuera suficiente para transmitir sus verdaderas intenciones. Era como una hermana para él. Si ella no podía entenderlo, nadie podría. ¿Por qué? Beatrice miró profundamente a los ojos de Subaru. Entendía lo que intentaba proteger y era su deber, como su espíritu leal, ayudarlo. Hablar de su afiliación con la bruja esperaría. ¿Por qué no se lo dijiste antes a Betty? Lo decía en serio, ahora entendía por qué la muerte podía inmutarlo. Espera. Ram no pudo soportarlo más. Intentó endurecerse y mantener la mente firme, pero su alma y su cuerpo temblaban. Después de todo lo ocurrido en esta torre maldita, tras finalmente acercarse para salvar a Rem, tras creer en un final feliz, una nueva calamidad cayó sobre ellos. En cuanto bajó la guardia, la torre le golpeó el corazón y se lo rompió. Cuando Emilia trajo la noticia y destruyó la ilusión de un final feliz, Ram pensó que podría soportarlo. Que si tomaba la iniciativa y se preparaba, estaría lista para la nueva oleada de adversidades. Que siendo ella misma la que más la resistiera, nada podría quebrarla. Pero se equivocó. Ahora que se enfrentaba a la cruda realidad, todos los muros que rodeaban su corazón se derrumbaron uno tras otro. ¿Cuáles eran sus opciones? ¿Qué podía hacer para continuar con su deber como hermana de Rem?
Si dejaba que sus piernas flaquearan y su voluntad flaqueara, jamás podría proteger a su hermana, y ya le había fallado una vez. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Negar la existencia de la bendición? ¿Negar que se preocupaba por Subaru? ¿Negar el horror absoluto de la inmortalidad a través de la muerte? Aceptarlas todas sería su fin. Así que, para fingir la fuerza necesaria para mantenerse en pie, se dejó llevar por su debilidad. Iba a luchar contra esos tres hechos hasta que la hicieran caer. En todos los sentidos, era consciente de la inutilidad de su esfuerzo. Pero no podía aceptar la verdad, no hasta que las pruebas derribaran el último muro que rodeaba su corazón. Entonces ella los pidió. Si Barusu cree que vamos a tragarnos sus mentiras, entonces delirá, dijo, golpeando el suelo con el pie, acallando la voz que le decía que se rindiera y aceptara la verdad. Denos pruebas o acepte que las afirmaciones de Barusu son inútiles. Al menos, no lo negó rotundamente. Así que podía tomarlo como una victoria. Ni siquiera estaba seguro. Llevaba 5 minutos y Emilia ya estaba desconsolada. A partir de ahí, la cosa solo empeoraría. Subaru se tomó unos segundos para reflexionar consigo mismo. No les importaba la idea de que fuera una especie de fénix, habría matado para convertirse en uno antes de venir a este mundo. Cuidado con lo que deseas, supuso, y que tuviera una bendición sobrehumana. Ahora era el momento del segundo paso. Intentar convencerlos de que no leyeran los libros. Y si no funcionaba, tendría que aplicar un control de daños peligroso. Sé que quieres leer el libro para verlo por ti mismo. Si él estuviera en su lugar, ya habría leído uno. Pero ¿entiendes por qué estaría en contra? Tener a alguien viviendo tus recuerdos era perturbador después de todo. No, no lo hago. Ram sabía que esta era una respuesta débil, pero no podía dejar que llegara a su corazón todavía. Subaru mantuvo la boca cerrada, pero quería gritar algunas palabras vergonzosas. Su mala fe era insoportable. ¿Qué estaba haciendo? Así que, por favor, explícales amablemente a Ram y al otro, Barusu. Subaru estaba seguro de que Ram entendía lo que quería decir. No podía ver lo grave que era la situación. ¿Por qué estaba siendo tan difícil? Estoy con la criada en ese punto. No puedes decir lo que quieres sin esperar que lo compruebemos nosotros mismos. Tu afirmación no es broma, creíble, pero no es broma. ¿Escuchaste a la señorita Anastasia, Barusu? Al menos no era la única que luchaba en ese frente. Barusu fue el que fue demasiado lejos al afirmar tal horror absurdo. ¿En serio? Estaba harto de su actitud contraria. ¿Se había vuelto loca o solo quería volverlo loco? ¿Crees que puedes infringir mi derecho a la privacidad? ¿No tienes suficiente de abusar de la amabilidad de los demás? ¿No ves? Subaru se mordió la lengua para detenerse. ¿De dónde salió eso? Si quieres mi opinión, dijo Meili. Ram no sabe por qué, pero cree que tu opinión le va a disgustar. Si alguien más que la hermana mala quiere mi opinión, comenzó de nuevo. Creo que Subaru es un joven saludable, tal vez tenga miedo de que lo veamos, complacerse. Asqueroso. Anastasia tenía razón, era repugnante y francamente vergonzoso, pero podía aceptarlo. Ni siquiera tendría que fingir vergüenza. Ya se sonrojaba ante la idea de que Emilia lo viera. Barusu ni siquiera niega su perversión. Ram no está sorprendido. Cállate, ¿quién sabe qué haces por las noches mientras piensas en Ross? Cállate. La boca. O vamos a tener un libro número 46 en nuestras manos. Hablar de Roswell de esta manera nunca fue tolerado, ni siquiera en el ojo de un huracán impío. Deja ya con este tira y afloja inútil. Anastasia se sentó en una silla cercana. Esto iba a ser muy largo. Pero Meili tiene razón, vivir su vida no es un asunto trivial. Vamos a conocerlo demasiado después. Nuestras relaciones nunca serían las mismas y Betty cree que estás olvidando lo obvio, supongo, señaló a Julius. Míralo, ¿quieres terminar así? Buen punto. Meili no tenía ningún interés en convertirse en un vegetal. Ram está listo para hacer el sacrificio. Realmente lo estaba. Esta era la única manera de estar segura. La única manera de aceptar la verdad, sus sentimientos y la agonía. Y entonces, le aterraba pensarlo. Fue difícil de aceptar, pero parecía que no podía escabullirse de invitarlos a leer al menos un libro.
Anastasia sospechaba, Ram estaba en total negación y no podía hacer nada al respecto. Lo intentó y fracasó. Era hora de pasar página y mover sus piezas con cuidado. Creo miró a todos menos a Ram. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Escuchó a Anastasia, era toda oídos. Entonces iba a negociar. Interesante. Estaría jugando en su terreno entonces. Si quieres pruebas, bueno, las tenemos justo al lado. Echó un vistazo a las estanterías, a sus estanterías. Adelante, un libro debería bastar para apaciguarte. Si quieres verme morir, o incluso morir conmigo, claro está Subaru. Emilia no podía creer que Subaru acabara de decir algo tan atroz. Lo siento, Emilia. Pero es verdad. Son mis libros de los muertos, no puedo negarlo. Le dedicó una leve sonrisa. Pero no estás obligada a leerlos, nadie lo está. ¿Por qué detenerse en uno? Subaru tenía algo en mente, Ram estaba segura de ello. ¿Por qué? Negó con la cabeza. Uno, son peligrosos. Mira a Julius. ¿Nunca has leído uno y crees que puedes leer 40? Ram no dijo nada. 2, es exagerado. No necesitas saber toda mi vida. Ram, por favor. Emilia giró la cabeza para mirarla. Sé que es difícil, pero solo te estás haciendo daño. La revelación agotó a Emilia. Su mente estaba aturdida. Ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Cuando vio el libro, temió por la seguridad inmediata de Subaru. Y cuando lo encontró, pensó que al menos podía creer que estaba sano y salvo. Pero nunca lo había estado. Anastasia decía que moría un promedio de 2 veces y media al año. Al menos algunas de sus muertes ocurrieron después de conocerse. Por lo que ella sabía, algunas de ellas se debían a ella. Eso significaba que, a todos los efectos, lo había matado ella misma. Sabía que era egoísta pensar en su culpa cuando Subaru era quien sufría, pero no podía evitarlo. Pensaba que él había tenido mucha suerte de evitar la muerte, que tal vez el destino lo amaba tanto como la odiaba a ella, pero se equivocaba. No evitó la muerte, le golpeó fuerte y simplemente se levantó. Emilia casi rió. Simplemente se levantó, era Subaru en pocas palabras. Una parte de ella quería creer que todos esos libros eran solo él muriendo pacíficamente mientras dormía. O él tropezando con algo y muriendo inmediatamente después. Pero una mirada a Julius fue suficiente para saber lo contrario. Estaba disociándose, el efecto del libro podría haber desaparecido, pero su mente seguía atrapada en el momento de su muerte. Se preguntó por qué Julius sostenía a Subaru con todas sus fuerzas. ¿Necesitaba consuelo o ayuda? ¿O deseaba proteger a su amigo incluso en ese estado de desamparo? En realidad, solo conocía a Julius desde hacía un mes, pero quería creer que era esto último. La amistad entre Julius y Subaru era fuerte y verdadera, dijera lo que dijera este último. Era hora de afrontar la verdad, de afrontar el horror de su naturaleza. De ver por fin el precio que le hizo pagar a Subaru una y otra vez. Siempre fue consciente de que su amor por ella era, al menos en parte, locura, pero ignoraba por qué necesitaba creer en él. Era hora de despertar de su sueño. Entonces, un libro y lo elijo yo. Subaru tuvo que forzar esta condición, si elegían el libro equivocado verían cosas que no les sucedieron. ¿Por qué? Anastasia saltó tras su demanda, pidió demasiado sin justificación. Hay muchas cosas, que no tienen nada que ver con la situación, que no quiero que vean y había muchas cosas sobre esta situación que no quería que vieran. Estoy dispuesto a cooperar, pero por favor déjenme un poco de privacidad. No necesitan saber todos mis miedos y mis momentos más oscuros, por favor. ¿Entonces están apelando a nuestra buena voluntad? Preguntó Anastasia. Sí lo estaba. Ram no tiene buena voluntad hacia ustedes. Ram, deja la mala fe, de hecho. Beatrice pisoteó el suelo. Si no fuera por Subaru estarías muerta. Pisoteó de nuevo. Y Ren también. Fue un golpe bajo, pero ya había tenido suficiente de ella. TCH. Ram lo sabía mejor que nadie. Su lucha era inútil, así que ¿por qué no podía detenerse? Subaru quería abrazar a su Beako. Ella era su ángel guardián. La heroína que necesitaba pero no merecía. Estaba orgulloso de ser el Subaru de Betty.
Espero que Ram no tenga que ver ninguna aguja patética, al menos bueno, si va al baño, te verás obligado a verlo y tú, niña asesina debería callarse, por favor no necesitaba que se lo recordaran. Si Ram llega a leer uno, me gustaría ver uno yo también. Anastasia levantó la mano. Si quieres que tengamos una relación de negocios en el futuro, tendrás que dar el primer paso. Me parece bien. Subaru sabía que preguntaría. Y no intentes meterte conmigo dándome el mismo que a Ram. No seas codicioso, te veo intentando controlar el flujo de información. Anastasia negó con la cabeza. Un libro para cada uno debería ser un buen compromiso, ¿no crees? Me parece bien. Subaru sabía que ella también sería una espina en su costado. Betty también quiere uno, supongo que... ¿Por qué su chica, su fiel Beako, lo traicionaba? Betty no se disculpará por querer lo que quiere. Si Subaru hubiera sido sincero desde el principio, Betty no tendría que leer esos libros para saber la verdad, negó con la cabeza. De hecho, no confundas la petición de Betty con sospecha. Ella solo sabe que es la única manera de ver el panorama general y poder ayudarte. Es la única manera de ayudarte a dejar de hacer eso con tu brazo. ¿Qué cosa con su brazo? Quiso saber Meili. Supongo que la niña asesina debería callarse. Vale, qué lástima, no lo sabría, todavía. Emilia cerró los ojos. Sabía lo que tenía que decir, pero también sabía que le haría daño. Pero tenía que hacerlo. Beatrice tenía razón, tenía que arrancarle el manto del secreto. Era el único camino hacia la redención, la única manera de ayudarlo finalmente. Por favor, asígname un libro también. Emilia, sucedió lo que más temía. Confía en mí, no, tú eres quien va a confiar en mí. Hoy se acarició la cara. No quería que creyera que estaba enfadada con él. Ya has hecho suficiente, de ahora en adelante, nos encargaremos de todo. ¿Puedo tener un libro también? ... Todos la miraron. Vale. Ya entiendo, ahora que tenía la situación relativamente bajo control, debía jugar bien sus cartas para asegurar sus dos objetivos. El más importante, darles un libro que no insinuara sus habilidades para viajar en el tiempo. Como los libros se regeneraban tras su muerte, solo tenía registros de realidades fallidas. Así que tenía que entregar cada libro a alguien que desconociera lo que sucedía en la línea temporal real. O al menos darles un bucle que pudiera encajar en ella. Darle a Ram el bucle donde intentó matarlo sería problemático. Luego tendría que convencerlos de que no hablaran entre ellos, pero eso tendría que esperar. El segundo, intentar no hacerlos sufrir demasiado. No necesitaban seguir los pasos de Julius. Usaba su privacidad para justificar la asignación de los libros, pero protegerla era una opción. Solo añadiría una capa inútil de dificultad. Podría considerarlo un castigo por no proteger a Emilia y a su amigo de sus secretos. Iban a sufrir por ello, y no se daban cuenta. Le dieron ganas de vomitar, pero tuvo que blandir la espada él mismo para asegurarse de que vivieran. Recorrió los estantes y se sumergió en recuerdos dolorosos. Tenía que pensar rápido y con atención, prestar atención a cada detalle. Tenía que seleccionar bucles donde no hubiera nadie con él o donde al menos uno de ellos estuviera ausente, y que fueran lo menos dolorosos posible. Por desgracia, Subaru y sin dolor en la misma frase parecían una contradicción. Su vida en otro mundo volvió a su mente. Los recuerdos de su pequeño viaje por el mundo con Louis aún estaban frescos. Corriendo a contracorriente, incapaz de arriesgarse a que cambiaran de opinión, Subaru tuvo que elegir con rapidez y sabiduría. Tras unos minutos de reflexión, decidió qué libro regalaría a cada persona. Emilia, dijo, animándose al oír su nombre. Puedes tomar el tercero desde arriba a la izquierda. Emilia se levantó y tomó el libro. Era más pesado de lo que pensaba. Fue el momento en que los tres chiflados lo apuñalaron. Había estado con Emilia casi desde el principio. No tenía muchas opciones para ella. Tuvo que elegir un libro antes de su primer encuentro definitivo. El único problema real fue su breve interacción donde la llamó Satella. Pero una conversación de 5 segundos era más fácil de explicar que cualquier otra interacción. Y tenía el buen sabor de ser una muerte relativamente indolora. Relativamente, no la habría descrito así si le hubieran preguntado en ese momento. Beako, el 13, si contamos el libro de Emilia.
Beatrice intentó alcanzar el libro, pero su pequeña estatura se lo impidió. Emilia se lo dio. Por favor, si te preguntas por qué, era desesperación, solo desesperación. Desesperación. Beatrice miró el libro gigante en sus pequeñas manos. Este libro era la desesperación de su Subaru. Fue su suicidio tras encontrar el cuerpo inconsciente de Rem. Sabía que era particularmente difícil, pero no tenía otra opción. Beatrice había estado presente en todo desde que llegó a vivir en la mansión. Solo su suicidio tras la batalla con Betelgeuse, su muerte a manos de Elsa en la capital, sus encuentros con la liebre gigante y su suicidio frente a la bruja de la envidia estaban disponibles. El primero era el menor de 4 males. Ram. Sí, Barusu. Espero que no tomes una decisión tonta. No te preocupes. El 19º lleva tu nombre. Ten en cuenta que Emilia y Betty se llevaron 2. Ram lo hará. Contó los libros y tomó el 17º desde arriba a la izquierda. Ese debería ser el 19º desde la perspectiva de Baruru. Su primer encuentro con el temido Sirius. La muerte fue tan rápida y la euforia artificial que sintió fue tan fuerte que dudó que Ram realmente entendiera lo sucedido. Sabía que no. Cegarla con la confusión absoluta debería funcionar. Anastasia, Subaru estaba demasiado cansado para pensar. El cuarto, o sea, el tercero estaba demasiado cansado para hablar. Solo quería que terminara. Gracias. Pero ¿cómo sabes qué libro es cuál? ¿Están en algún orden en particular? ¿Importa? Suspiró, pero ya no tenía fuerzas para resistirse. Pero sí, en orden cronológico, así que estoy a punto de conocer a un pequeño Subaru. Ya verás, apenas contuvo una risa amarga. Actuar de forma extraña no ayudaría. Esta era bastante simple. Era la vez que murió por la maldición de la bestia. Significaba que Anastasia tendría el gran privilegio de conocer a Rem. Pensó en dárselo a Ram, pero ella notaría las inconsistencias. Estaba en la mansión con ellos y sus vueltas en la capital terminaron con él conociendo a Puck de la perdición o Betelgeuse. Sin embargo, Anastasia no tenía intención de seguirle el juego a Subaru. No le permitiría controlar la situación. Sabía que era más astuto de lo que aparentaba, así que se mantuvo alerta. Él, sin embargo, había perdido la cabeza y se perdía en sus pensamientos. Anastasia sabía que si quería ganar el premio gordo, tendría que arriesgar la apuesta. Todos miraban sus libros, Subaru estaba sumido en sus pensamientos y Meili miraba por encima del hombro de Beatrice. Decidió hacer un pequeño cambio. Tomaría solo un libro, sí, pero no el que Subaru le había asignado. Él le estaba siguiendo el juego. Después de todo, no tenía ninguna esperanza de ganarle. Así que, en lugar de tomar el cuarto libro, tomó el quinto. Meili, Subaru la miró. ¿Sí? ¿Me dan un libro al final? Sabía que Subaru no la decepcionaría. No. Tú cuidas de Rem. Injusto. ¡Qué injusto! Meili quiso protestar, pero no podía arriesgarse a que un Ram furioso la arrastrara a la sala verde. Vale, Killjoys. Meili se dio la vuelta y salió de la biblioteca. Debería portarse bien por ahora. Ya había tentado a la suerte con los incidentes de las escaleras. Aún así, la llamada del libro de los muertos era tan fuerte como siempre. Quedarse quieta sería difícil. Emilia se alegró de que Meili fuera a la sala verde. Aún era una niña y no necesitaba presenciar sus lecturas. No sabía cómo sería para ella, terminaría como Julius. Su primera lectura lo había conmocionado, pero salió bien librado, así que tal vez era cuestión de número. Cuanto más lees, más te afecta. O tal vez era cuestión de la cercanía con el dueño del libro. Entonces, leer el libro de Subaru la destruiría. No quería faltarle el respeto a Julius, pero estaba segura de que ella era más cercana a Subaru que él. Pues ahí está. Emilia apenas podía mirar el libro. Su tapa negra la tentaba. Ya es hora, la hora. Ya se arrepentía de su decisión, pero no podía echarse atrás. Ya no podía hacer la vista gorda. Betty está asustada, de hecho. Pero es para bien. Ram no tiene nada que decir. Sentémonos, señoritas. Estamos a punto de vivir algo realmente perturbador. Las 4 chicas decidieron sentarse en el suelo, cerca de Subaru y Julius.
No podían hacer más que prepararse para lo que estaba a punto de suceder. Anastasia miraba a Julius y a su libro robado. Al abrirlo, aceptó la posibilidad de compartir el destino de Julius, sobre todo porque había decidido ignorar el consejo de Subaru. Quería sentarse a su lado, pero no se atrevía. Sí, Julius era su caballero, pero ella ya no era quien mejor lo comprendía. Subaru sí. Y Julius parecía haber elegido, al menos inconscientemente, a Subaru como su confidente. Ram tenía la verdad en sus manos. Debía afrontar lo que fuera que ella contuviera. No podía negarla más. Había conseguido lo que quería y lo que necesitaba. Si era verdad, caería. Y si caía, se levantaría de nuevo. Pero por cada segundo de debilidad, todo lo que amaba quedaría indefenso. Pero cerrar los ojos no impediría que sucediera. Tenía que aceptar la verdad, sus sentimientos y la agonía. Después de leer el libro, tendría que mirar a Baruso a los ojos, creer en lo que decía, saber que le importaba y afrontar el horror de su vida. Era hora de dejar de usar la debilidad para fingir fuerza. Beatrice no podía pensar en nada, toda su atención se concentraba en contener el temblor. Subaru lo decía él mismo, ella cargaba con su desesperación. Él le dio la clave de su desesperación, de su dolor. De por qué, a veces, se lastimaba y ocultaba sus heridas. Tal vez era un grito de auxilio, tal vez le dio este libro para que pudiera ayudarlo. En ese caso, ella sería el espíritu que él merecía, ella lo ayudaría a llevar su carga. Leer este libro sería el comienzo de su relación de iguales. La asustaba, pero era lo que deseaba desde que él la sacó de su biblioteca. Antes de exponer mi vida frente a ti fue la última condición a imponer. Necesito que me prometas algo, deberías haberlo dicho antes. Anastasia suspiró. Estaba tratando de meter algo en el último minuto, realmente usó todas las tácticas a la mano. Puedes contárselo a Betty, supongo. Jura que mantendrás en secreto lo que viste aquí. Quiero que mi vida siga siendo mía, por favor. Ram lo jura, dijo Ram antes de apartar la mirada. ¿En serio? ¿De dónde vino ese cambio de opinión? Subaru se alegró, pero fue sorprendente. Betty también lo jura, ella solo usaría su conocimiento para protegerlo, sus secretos estaban a salvo con ella. Yo también, por supuesto. Emilia no tenía ningún deseo de hablar de lo que vio con nadie más que con Subaru. Juró para tranquilizarlo, pero se lo dio a entender desde el principio. Me hiciste un trato duro y cedo. Juro no hablar de lo que vi. Pero eso no significa que no actúe en consecuencia. Anastasia ya había roto el control de Subaru al tomar el libro equivocado. Podía dejarle su privacidad. Con un suspiro colectivo, las 4 chicas abrieron su libro al unísono. Y como si una ráfaga de viento estallara en la biblioteca, todas cayeron al suelo. Comenzó su viaje por el pozo de la memoria. Ja 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 ja, rió Subaru con nerviosismo. La cagué. Su risa se transformó en sollozo y empezó a llorar. La cagué muchísimo. Ni siquiera se molestó en secarse las lágrimas. Solo lloró sin pudor. Incluso empezó a gemir de desesperación y agonía, tan asustado. Iban a despertar y descubrirían sus secretos más profundos. Era su fin y el de todo por lo que había luchado. Solo podía esperar que su control de daños fuera suficiente para salvarlos. Esto es inútil, susurró Subaru para sí mismo. Sin previo aviso, Subaru sintió que Julius lo apretaba suavemente. Ni siquiera se dio cuenta de que Julius había roto su agarre mortal hacía tiempo y que solo lo sujetaba débilmente hasta ahora. Subaru, no dijo nada al oír la suave voz de Julius a sus espaldas. ¿Por qué les mentiste? Notas. Siguiente capítulo. Apostando a una pajita. Espero que Subaru no haya cometido ningún error, terminaría muy mal para él. Por favor, sigan dándome su opinión. Estoy intentando aprender y mejorar. Mientras tanto, tengan paciencia. Estoy aprendiendo poco a poco, pero con paso firme. Editar. Corregido a la numeración del libro, lo siento. Capítulo 4. Apostando a una paja. Resumen. Se hace un voto. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Subaru estaba paralizado por el terror y la conmoción. Debería haber celebrado el despertar de su amigo, pero solo sintió un peso en el estómago. Julius lo acusó de mentir, significaba que estaba escuchando a escondidas.
Si había estado consciente desde el principio, ¿por qué se había quedado callado? Era imposible, el Julius que conocía jamás dejaría que Anastasia leyera uno de esos libros. Al menos le habría aconsejado encarecidamente que no lo hiciera, pero no dijo nada. No se movió ni un centímetro durante la conversación, no dio señales de estar consciente. Por favor, no creas que te estaba espiando. Solo recuperé la conciencia mientras llorabas, dijo Julius en voz baja, con la voz ronca, como si hablar le resultara doloroso. ¿En serio? Subaru no desconfiaba de él, pero la situación era demasiado peligrosa como para bajar la guardia. Lo siento, hizo una pausa. Hablar era agotador. Era como si pudiera oírte, pero tú no podías alcanzarme ni yo a ti. Su mente seguía confusa. Ahora que puedo recordar lo que dijiste, estoy empezando a recomponerlo todo. ¿Y tú qué recomponías? Subaru necesitaba saber qué había oído Julius y, sobre todo, qué libro había leído. El libro que tomó no dejaba ni un hueco vacío en la estantería, y los libros estaban demasiado inclinados como para adivinarlo con precisión. Subaru solo sabía que debía de haber sido entre la pelea con la ballena blanca y el asedio de Pristella. Todos estos bucles eran malas noticias, sobre todo si Julius dibujaba el que lo había poseído Betelgeuse. El que le había rogado a Julius que lo matara. Entonces no habría forma de escapar de regreso por muerte y todos serían devorados por la bruja. Leí uno de los libros sin nombre, su voz temblaba. Y entonces me desperté en el suelo de la biblioteca, pero tanto mi cuerpo como mi mente estaban paralizados. Ni siquiera entendía dónde estaba, todo lo que sabía era que estaba rodeado de tantas voces. Ya veo, se saltó lo que pasó en el libro. ¿Podría ser que no lo recordaba? Si era cierto, entonces Subaru le debía todo a quien quiera que escuchara sus oraciones. Entonces te oí decir que tenías esta bendición, sobre volver de entre los muertos. Julius negó con la cabeza, incluso pensar era agotador. Entonces les diste algunos de los libros para leer y aceptaron. Estoy equivocado. En absoluto. Subaru pensó en mentir, pero solo retrasaría la verdad. Gracias, parpadeó un par de veces para ordenar sus pensamientos. Pero entonces no entiendo, sonaba angustiado. Lo que vivimos no tenía ningún sentido. La cabeza de Julius estaba a punto de estallar y casi sentía como su cerebro hirviendo se le escapaba por los ojos y la nariz. Aunque apenas podía hablar, su visión seguía borrosa y la voz de Subaru se sentía distante. Era como si su cabeza estuviera atrapada en un acuario. Incluso respirar le costaba. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero tenía mucho que recuperar. Por un tiempo, creyó que nunca mejoraría. Creyó estar atrapado para siempre en su propio cuerpo agonizante. Incapaz de oír, ver, ni siquiera sentir, solo capaz de vivir el mismo momento una y otra vez. Como si su mente y el universo a su alrededor tartamudearan sin cesar, sin avanzar jamás. Atrapado en un estado atemporal donde ni siquiera estaba seguro de quién era. Sacudió la cabeza, todo había terminado. Sabía dónde estaba, sentía el suelo bajo los pies y la pared contra la espalda. Sabía que estaba sentado, que respiraba. Estaba a salvo, era él mismo. Sostenía a Subaru en sus brazos, aunque era infantil, no podía soltarlo todavía. Temía que lo empujara hacia atrás, hacia el pozo de agonía sin sentido en el que podría jurar que había muerto. Y aunque había vuelto a su cuerpo, se sentía más como un fantasma que como un ser vivo. Todavía tenía la impresión de que iba a la saga del tiempo y de que estaba desincronizado con el mundo que lo rodeaba. Sentir el cuerpo de Subaru contra él lo anclaba a la realidad y, por patético que fuera, seguía necesitando su presencia. Después de todo, la locura seguía cerniéndose sobre él. Dentro de este libro, éramos uno. Quizás necesitaba tocar a Subaru para asegurarse de que seguían siendo dos personas separadas. Tú y yo. Subaru no tenía nada que decir. Por favor, respóndeme. Julius gimió. Necesitaba oír su voz también. Se sentía miserable. No sé qué decir. Leíste uno de mis libros, sí. Pero ni siquiera sé cuál. Subaru tenía el corazón destrozado, no sabía qué hacer. Ya ni siquiera se trataba de mantener en secreto el regreso de la muerte, solo quería dejar de lastimar a su amigo. Julius estaba destrozado por lo que había vivido y Subaru solo podía recuperar lo que quedaba de él.
Quería ayudar a Julius, pero sentía que su sola presencia lo destrozaba aún más. Pero si no quieres hablar de ello está bien. Subaru era plenamente consciente de que necesitaba saber lo que Julius vio. Si no lo hacía, nada impediría que Julius comprendiera el mecanismo del regreso por muerte y atraería la ira de la bruja. A pesar de lo que estaba en juego, Subaru no podía obligarle a decir la verdad al pobre caballero. Su estado era tan frágil que sería una auténtica tortura. Julius prácticamente rogaba por ayuda y consuelo. ¿Cómo podía Subaru actuar con la suficiente sangre fría como para herirlo intencionadamente? ¿Cómo podía seguir sabiendo que le había hecho daño? A decir verdad, creo que lo necesito. No sé si tengo sentido, pero necesito decirlo en voz alta. Necesito que me digas que no me estoy volviendo loco. La última demanda podría ser inútil, definitivamente se volvió loco. ¿Te parece bien? Por supuesto, Subaru se preguntó cómo Julius podía ser tan educado incluso en esta situación. Gracias, dos cosas me confunden. Lo que pasó antes y lo que pasó cuando los conocimos. ¿Quién es? Subaru no sabía si Julius usó la primera persona del plural porque era más fácil o porque todavía estaba afectado por el poder del libro de los muertos. Julius se mordió la lengua, temía que solo decir su nombre fuera suficiente para traerlos de vuelta. Su mente regresó a cuando los conoció. Tantos de ellos, todos ellos, en todas partes. No podía decirlo. Estaban por todas partes y nosotros no. Sé que sueno loco, pero, sentía que su lengua era de plomo, ya no podía moverla. No estás loco, yo también estaba allí. Creo que sé de qué hablas. Julius no dijo nada, ya no podía más, las pocas palabras que pronunció sobre ellos lo agotaron. En cambio, rompió a llorar en silencio. No quería, pero estaba demasiado débil para detenerse. Se sintió aliviado de no poder ver la cara de Subaru, porque si no, se moriría de vergüenza. Incluso con la mente derretida, seguía preocupado por el decoro. Al fin y al cabo, seguía siendo él mismo. Era reconfortante, sí, pero no lo suficiente como para detener las lágrimas ni la respiración entrecortada. De hecho, lo empeoró. Ahora lloraba de agonía y alivio a la vez. Subaru dejó que Julius llorara cuanto quisiera, no dijo nada y estaba seguro de que Julius lo prefería así. Podía sentir el hormigueo de la nariz de Julius en la nuca mientras se estremecía entre snobs. Se sentía impotente, solo podía ofrecerle su compasión. Después de todo, habían pasado por lo mismo. Julius era el único ser humano que sabía lo que sentía ese día. Todos los demás tontos que encontraron su destino estaban muertos. ¿Podría Subaru decir que una pequeña parte de él estaba feliz de haber encontrado a alguien que pudiera comprenderlo? Era egoísta y cruel, pero era cierto. Quería arrancarse el corazón por sentirse así, pero no podía contenerse. Ya no estaba solo en su destino. ¿Cómo puedes seguir igual después de lo que nos pasó? Julius logró recuperar la voz entre sollozos. No lo hice y nunca lo seré. Era difícil admitirlo. Y lamento decirlo, pero tú tampoco volverás a ser el mismo. Sentía como si estuviera pateando a un cachorro enfermo, pero Julius necesitaba oírlo. Gracias. ¿Por qué? Julius lo estaba perdiendo, no hizo nada. Por decirme la verdad. Era extraño que le agradecieran por decir la verdad después de haber pasado la última hora mintiendo sin parar. Las chicas seguían inconscientes en el suelo. Leer el libro de personas cercanas debía ser más difícil que leer el de un conocido. Subaru no tenía pruebas, pero cuanto más se conocía a sí mismo, más profunda era su conexión con sus libros. Quizás era solo una cuestión de leer tu propio libro, pero no lo creía. Las pobres Emilia, Beatriz y Ram iban a sufrir mucho. Ahora, ¿podrías continuar, por favor, continuar haciendo qué? Subaru volvió su atención hacia Julius. Para decirme la verdad. Todavía tengo una gran pregunta, después de todo se estaban poniendo tan emocionales, Subaru olvidó que Julius aún tenía algo que decir. Había muchas cosas que no entendía. Julius estaba empezando a recuperar parte de su compostura, sus ojos aún estaban húmedos pero su voz era firme. ¿Dónde estábamos? ¿Por qué nos despertamos al lado de una Lady Emilia inconsciente? ¿De qué hablamos en la casa? Ni me hagas empezar a hablar de lo que se suponía que debíamos hacer o por qué Garfield nos odiaba. ¿No eran Subaru y Garfield buenos amigos?
Y ni una sola palabra de la boca de Roswell tenía sentido. Temía lo que Julius diría a continuación. Pero lo peor, la peor anomalía en esta locura era Otto. Eso fue inesperado. Sí, Otto sé quién es Otto. Solo quería que Julius soltara cualquier bomba que tuviera guardada. Sí, porque si tienes esta bendición divina, sé que Otto no puede. Y lo vimos morir. No hay duda, murió delante de nosotros. Jajaja, estaba completamente jodido. ¿Estás seguro? Nunca se sabe, cuando estás en el momento, cuando la adrenalina está a flor de piel. Lo estoy, su voz se volvió fría y cortante. Otto y todos los hombres que lo acompañaban murieron. He visto la muerte, he vivido el campo de batalla, no puedes mentirme. El peor escenario posible se hizo realidad. Julius estaba recomponiendo el asunto. Otto estaba muerto y ahora no. Y no tenía explicación. Ni siquiera era solo Otto, la mitad de los hombres de la aldea de Erland murieron en ese bucle. Julius sabía que Otto seguía vivo cuando partieron de Pristella y que los habitantes de la aldea de Erland estaban sanos y salvos. Preguntó por su seguridad tras el incidente de Betelgeuse. No había explicaciones aparte de la resurrección en masa o el viaje en el tiempo. Ambas eran más extravagantes que la otra, pero solo la última era la verdad y, por lo tanto, mortal. Pero no podía declararse nigromante. Ni siquiera Ferris lo era. Quizás estuviera cerca, pero no lo era. Podría demostrar que era un viajero en el tiempo, pero viaje en el tiempo más regreso de entre los muertos sonaba demasiado parecido a regreso por muerte para su tranquilidad. Incluso Roswell solo conocía una de esas dos. Apostar la vida de todos a un juego de palabras que no despertara a la bruja de la envidia era demasiado arriesgado incluso para él. ¿Pero acaso tenía la opción? ¿Era realmente una pésima escapatoria su último as? La bruja de la envidia no era abogada, quién sabe si le importaban siquiera los vicios del procedimiento. Quizás al diablo sí, corrían muchas historias sobre cómo ganarle con un ingenioso juego de palabras. Ahora que lo pensaba, en este mundo estaban entusiasmados con los contratos y las promesas, así que tal vez, solo tal vez, Subaru quería gritar, se agarraba a un clavo ardiendo y lo sabía. Iba a apostar la vida de todos a un clavo ardiendo. Subaru. Lo siento, pero necesito respuestas. Por todo lo que pasamos juntos y la amistad que espero que compartamos, necesito respuestas. Y si no te gusta la respuesta, me da igual. ¿Y si la respuesta pudiera matarnos a todos? El ambiente se agrió rápidamente, Julius empezaba a impacientarse. Subaru habría pensado en complacerlo unos minutos por decoro, pero Julius debía estar demasiado agotado para eso. Subaru necesitaba responder cuanto antes, pero para él, incluso más tarde era demasiado pronto. Julius, necesito saber qué piensas, para confirmarlo esta era la táctica de desvío de un bebé primero, pero tal vez Julius todavía estaba demasiado dormido como para captarlo. ¿Qué pienso al respecto? Si Subaru realmente quería que mordiera el anzuelo. Sería más fácil comenzar con lo que Julius dedujo. Excepto que si adivinaba regreso por muerte a la primera, entonces estarían condenados. Sé que Otto murió, pero sigue vivo, lo mismo con los aldeanos. Y sé que tienes un conocimiento inexplicable. Se acabó, estaban condenados. Antes de lo que pasó aquí, pensé que tenías algún tipo de precognición. Sonaba demasiado loco para que realmente lo creyera, pero aún así lo pensé. Se rió entre dientes, qué ingenuo era. Pero incluso eso no sería suficiente ahora. Ya no se trata de ver el futuro, se trata de cambiar el pasado. Estaba doblemente emocionado. Subaru pensó en tirarse por la ventana. Sería mejor que alargar las cosas. ¿Pero cómo? Y si puedes retroceder el tiempo, ¿por qué no salvar a Ren de la glotonería? ¿Por qué no retroceder antes del asedio de Pristella? ¿Por qué no borrar tu vergüenza en la selección real? Julius se encontraba ante el mayor enigma de su vida. Siempre le gustaba poner a prueba su ingenio con un buen rompecabezas, pero este era demasiado extraño y absurdo para él. No podía comprenderlo. Alterar el flujo del tiempo era absurdo, pero era la explicación más lógica. Pero si Subaru podía manipular el tiempo a su antojo, ¿por qué se permitiría perder tanto? Cuando Julius se veía acorralado intelectualmente, siempre intentaba recordar lo que ya sabía.
Solo que sentía que no sabía nada. Se pasó la vida intentando agudizar su mente con rompecabezas y libros, pero esta situación era demasiado irreal. Encontrar una solución que explicara todo lo extraño de Subaru parecía imposible. Invertir el flujo del tiempo incluso después de la muerte, conocer lo incognoscible, inmunidad a los trucos del cultista de la bruja, la insistencia de la señorita Shaula de repente, un viejo recuerdo resurgió en la mente de Julius. Cada segundo que pasaba le aclaraba las ideas y ahora recordaba la única vez que había leído sobre la manipulación del tiempo. Fue en un libro antiguo, en un rincón olvidado de la gran biblioteca real. El bibliotecario le dijo que era más un cuento de hadas sobre los 3 héroes que un registro histórico, y Julius estaba dispuesto a creerle, pero ahora este libro era su única esperanza de atar cabos. Ni siquiera la biblioteca real contenía información sobre el sabio, y esos cuentos de hadas eran uno de los pocos relatos sobre él. La mayoría de los libros lo ignoraban o ni siquiera lo mencionaban. Basar una conclusión racional en un supuesto cuento de hadas era buscarse un clavo ardiendo, y lo sabía. Pero no tenía otra idea, ninguna otra explicación, y ni siquiera serían las cosas más locas del día. Hay una historia sobre el sabio y sus poderes. Su teoría era tan descabellada que le costaba hablar de ella. Decían que su poder era tan grande que era la única persona que podía vivir fuera de la influencia de Odd Laguna. Incluso decían que esta posición única le daba el poder de revertir el flujo de maná que emanaba de él. Había oído hablar de Odd Laguna, pero seguía siendo un misterio para él. Verás, al revertir el flujo de maná, el sabio podía revertir el flujo del tiempo. Increíble, ¿no crees? Incluso decirlo le parecía asombroso. Y como su propia alma y Odd existían fuera del dominio de Laguna, él permanecería inafectado por su propio poder. Y como el maná regresa a Odd Laguna tras su consumo, tal vez el sabio podría incluso hacerlo desde el más allá. Dios mío, si era cierto, entonces hacía a Flugel aún más inexcusable. ¡Qué historia tan encantadora, ¿no crees? Julius dejó que toda la tensión en su cuerpo se disipara, dijo lo que tenía que decir. Me imagino que esta hazaña fue tan agotadora que no podía tomarse a la ligera. Incluso retroceder una sola hora debe haber requerido un esfuerzo increíble. Pero eso es solo especulación, tal vez no fue nada para alguien como el sabio. Este hombre está más allá de la comprensión. Subaru suspiró. Y tú también estás más allá de la comprensión. Se rió entre dientes. ¿Qué opinas de mi explicación? Acertí. ¿Me equivoco? O tal vez, ni siquiera tú lo sabes, yo no sabiendo nada, eso suena bastante bien. Esta era la verdad, Subaru estaba protegiendo un secreto que ni siquiera entendía. Julius se echó a reír a carcajadas, ¿cómo no iba a reírse después de decir semejante disparate con cara seria? Pero lo más gracioso fue que empezó a creerse su propia teoría absurda. Esta torre lo había vuelto loco oficialmente. Tenía su lugar en un manicomio. El dragón divino estaba senil, el gran héroe era un delincuente sexual, y el sabio te legó sus poderes. O al menos una parte, obviamente no eres tan poderoso como él. Aún así, sí, Julius se había vuelto loco. Decir eso y creerlo, solo un loco podría hacerlo. Puedes reírte de mí ahora, está bien, es gracioso, yo también me río. Subaru no se reía, no podía. Habría empezado a creerle a Julius también, si no supiera lo que sabía. Dijera lo que dijera Shaula, no podía ser pariente del sabio. Desafortunadamente, era pariente de la bruja de la envidia y Satella. El sabio y la bruja de la envidia debían ser incompatibles, ¿verdad? Ni siquiera estaba seguro de que sería peor, ser bendecido por Flugel o por la bruja de la envidia. Al menos Satella era una chica dulce, aunque la bruja de la envidia no fuera nada gentil. Que le acariciara el corazón sin su consentimiento era prácticamente acoso sexual. Tras pensarlo, seguirle la corriente a Julius podría ser la carta de salvación que esperaba. La bruja de la envidia era una bruja celosa, que le prohibía a Subaru siquiera insinuar su relación única. Dejar que Julius siguiera una pista falsa, al menos, eso esperaba, podría apaciguar los celos de la bruja. Podría seguir abusando de su corazón con impunidad y él sobreviviría. Menudo trato. Mantendría su victoria sobre la torre, salvaría a su amigo y no sería devorado por el miasma maligno.
O tal vez la bruja los aplastaría de todos modos. Por muy insatisfactorio que fuera, apostar por la teoría de Julius era su única esperanza. Voy a ser honesto, dijo el hombre deshonesto. Estoy perdido, no entiendo nada bueno, tal vez no era tan deshonesto como pensaba. Créeme cuando te digo que no soy un sabio, no quiero tener nada que ver con Flugel, pero no puedo negar nada de lo que dices. Subaru se estaba volviendo un experto en esquivar decir la verdad, casi lo asustaba. ¿Y no puedes confirmarlo? Necesito un poco de ayuda aquí, no puedes escucharme soltar absurdos y simplemente decir no puedo negarlo, me encantaría. Pero no puedo, simplemente no puedo, créeme, tenía a alguien asegurando su silencio, e incluso la mafia no era tan despiadada. ¿Podría ser que estés bajo un voto de silencio inquebrantable? ¿Sí? Ese sí de alegría salió directamente del corazón de Subaru. No supo qué hacer hasta después. En cuanto comprendió su arrebato, se tapó la boca con las manos. La bruja no le impidió decirlo, pero quizás se había precipitado. Julius. ¿Estás bien? Sí, me siento un poco mejor, gracias por preocuparte. Si no le apretó el corazón y mató a Julius, significaba que la bruja de la envidia no le guardaba rencor por su pequeña transgresión. ¿Acaso era una transgresión? Subaru ya estaba harto de andar por terreno resbaladizo. Subaru sintió movimiento detrás de él. Era Julius, que lo soltaba. ¿Cuánto tiempo permanecieron en esa posición? E intentaba levantarse. Pero en cuanto se incorporó con las piernas temblorosas, cayó de rodillas. Subaru se giró para ayudar a Julius y notó que aún tenía un aspecto deslucido, incluso después de su breve conversación. Déjame ayudarte a levantarte. Subaru puso el brazo de Julius sobre su hombro y lo ayudó a ponerse de pie. Gracias. Pero no creas que te has librado. Oh, vamos. Ambos caminaron lentamente hacia una mesa cercana, justo al lado de las chicas que aún dormían. Subaru sentó a Julius en una de las sillas con todo el cuidado posible. Normalmente preferiría tirarlo, pero Julius ya había sufrido bastante. Luego se sentó frente a Julius en otra silla. Como hoy era su día de suerte, tuvo la suerte de sentarse en la silla tambaleante. Gracias de nuevo. Por favor, perdona mi debilidad, todavía no siento bien las piernas, no te preocupes. No es la primera vez que tengo que cargar con tu perezoso trasero. Julius arqueó una ceja ante el comentario de Subaru. ¿Qué? Es la verdad, dijiste que lo querías, las bromas no te salvarán. No olvidaré fácilmente lo que acabamos de hablar y pensé que estábamos de acuerdo con eso de no poder hablar de ello solo. Quería liberarse de este interminable interrogatorio. La naturaleza de tu poder y tu relación con el sabio es una cosa. Lo que hagas con él es otra. ¿Qué hago con él? Hago lo mejor que puedo, eso es lo que hago con él. Subaru se levantó y golpeó la mesa con las manos. Había tenido suficiente. Te creo cuando dices eso. No dudo de la honestidad de tus intenciones. Entonces, ¿qué quieres? Lo que me molesta es cómo persistes en hacerlo todo solo. Puedes compartir tu conocimiento. De hecho, ya lo hiciste varias veces. No me engañarás, negó con la cabeza. Pero siempre eliges ocultar la mitad para poder llevar la carga solo. Pero chasqueó el dedo hacia Subaru. Sin peros. No te regañaré por tu comportamiento pasado, pero ya no lo toleraré. Julius, ¿no lo entiendes? Entonces explícamelo. Tu tiempo como héroe solitario ha terminado. Ahora tienes tu confianza en mí. Subaru apartó la mirada. No soportaba la mirada seria de Julius. Y yo confío en ti. Puedes contarme todo lo que tu voto te permita. Julius usó todas sus fuerzas para levantarse lentamente y caminar hacia Subaru. Luego, con cuidado, apoyó una rodilla en el suelo y tomó una de las manos temblorosas de Subaru. Lo miró hasta que el otro hombre se armó de valor para devolverle la mirada. Por mi honor de caballero y mi orgullo de amigo. Juro no dudar jamás de tus palabras y compartir tu carga. Porque tus intenciones son sinceras. Te ayudaré en todos tus esfuerzos. Si me permites ser tu espada y tu confidente, te seguiré hasta más allá de las grandes cataratas. Subaru no dijo nada. Tenía la mandíbula apretada y ni siquiera podía abrir los ojos. La única señal de que escuchaba la maldición de Julius eran las lágrimas que corrían por sus mejillas.
Julius se levantó, apoyándose en la mesa para estabilizarse. Ya no estás solo, Natsuki Subaru. Notas. Siguiente capítulo. Natsuki Subaru. Aquí está. Por favor, dime qué te parece. Tus comentarios me dan vida y tus críticas me ayudan a mejorar.